Bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es Gleidys Clem y voy a ser su facilitadora durante el curso Planificación Didáctica. Como les había comentado, es un honor estar acá con ustedes compartiendo este conocimiento sobre lo que es el curso Planificación Didáctica. Es un curso muy bonito, de bastante información para analizar y pues lo que más me gusta de este curso es que pues los que ejercemos la profesión docente pues es algo que está latente día a día y que nosotros pues a medida que lo vamos estudiando, lo vamos leyendo, lo vamos analizando, podemos colocarla en práctica y así pues el aprendizaje se vuelve más significativo, más interesante y a la vez pues uno se interesa más por conocer sobre el tema. ¿Ok? Entonces pues nuevamente bienvenidos. Quiero empezar explicando un poquito sobre cómo vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Em, ya en el aula virtual tienen el plan de evaluación cargado y también tienen la primera evaluación. ¿Ok? Acá vamos a trabajar con 3 unidades. El programa de planificación didáctica tiene 4 unidades. En cada uno de ellos tiene diferentes contenidos y los contenidos son bastante extensos. Y me gustaría abordar pues la mayoría de todos sus contenidos. Pero pues vamos a trabajar con 3 unidades, ¿ok? Entonces, pues si nos da el tiempo, si nos alcanza, pues vamos agregando otros contenidos que quiero que ustedes conozcan y aborden y pues no se vayan sin conocer estos contenidos que son bastante importantes de conocer. Quizás lo que están ejerciendo la docencia, muchos de estos contenidos tienen relación o los conocen o ya los han visto, de pronto los están ejerciendo, pero nunca está de más conocer un poquito más de lo que estamos trabajando. Hay cosas que a veces se nos escapan y no tenemos no estamos conscientes a veces de lo que hacemos. ¿Ok? Entonces es bueno conocer e indagar sobre lo que trabajamos o lo que estamos próximos a trabajar. ¿Ok? Entonces, pues voy rápidamente a mencionar cómo vamos a trabajar en el curso. En, Como les comentaba, en el programa de planificación didáctica tenemos 4 unidades. En la unidad número 1 tenemos lo que son los elementos de la planificación. En la unidad número 2 tenemos lo que son la planificación como herramientas del docente. En la unidad número 3 tenemos las pertinencias curriculares para la planificación didáctica. Y la unidad número 4 son los aspectos a considerar a considerar a la planificación didáctica, ¿ok? Como les dije, vamos a trabajar 3 unidades, pero vamos a ver cómo relacionamos o entrelazamos los contenidos de la unidad número 4 a las otras unidades para que no dejar ese contenido por fuera, ¿ok? Yo diseñé un plan de evaluación para ustedes, ¿sí? Que solamente tiene 3 actividades. Y la primera de ellas, pues, un análisis crítico de planificación existente. ¿Por qué es un análisis crítico de planificación existente? Dentro de esa actividad, pues, ustedes van a analizar, van a dar su opinión, van a hacer un análisis de todo el contenido que la unidad contiene, o sea, de todo el contenido que allí deben visualizar y analizar. Pero ¿por qué una planificación existente? Porque al final, en las instrucciones que ven en la plataforma, les pido que por favor aborden, ¿sí? Una planificación que ya exista, de pronto que ya esté en práctica, pero ustedes pues van a sugerir cómo mejorar esa planificación. ¿Ok? En la segunda, perdón. Esa evaluación tiene una ponderación de un 30%, inicia hoy 15 y culmina el 29 de marzo, ¿ok? Eh, Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de cierre, pero pues yo voy a trabajar en dejar la plataforma abierta, la tarea, para que ustedes puedan subirlo a medida de que puedan, ¿ok? Entonces, si llega el momento de la fecha de cierre y ya se ha cerrado la actividad, que no han podido cargar la tarea, pues pueden comunicarse conmigo y yo con gusto les abro la actividad, pero vamos a tratar de entregarla en la fecha establecida, porque recuerden que hay una fecha
límite para mí para revisar sus actividades y cargar su evaluación, su nota definitiva. ¿Ok? Al mismo tiempo, pues revisar sus evaluaciones e ir cargando sus notas en la plataforma para que ustedes vean su evaluación. ¿Ok? En la segunda unidad tenemos lo que es un proyecto de innovación didáctica. Allí pues también vamos a trabajar diferentes contenidos y esa evaluación tiene un porcentaje de un 40%. Esa actividad inicia el 4, bueno, podemos colocarle fecha desde ahora, pero su fecha de cierre es el 19 de abril. ¿Ok? Y por último, tenemos una actividad que es un cuadro sinóptico en el cual van a trabajar el contenido de la unidad número 3 y esa tiene una ponderación de un 30% que tiene como fecha de cierre el 10 de mayo, ¿ok? El 10/05 del 2025. ¿Ok? Entonces, allí en la plataforma ya tienen cargado el plan de evaluación con los temas que con la actividad de evaluación y al final tienen los primeros temas a tratar. También tienen en la unidad número 1 la primera evaluación para que puedan ir trabajando. Solamente me falta agregar en la unidad 1 un material, disculpen, de apoyo para que ustedes puedan leer y apoyarse en esa lectura que yo voy a dejar. También es válido que ustedes consulten otras fuentes bibliográficas para hacer sus actividades. No tiene que ser específicamente el material que yo suba a la plataforma. Ustedes también tienen la libertad de escoger otro material, otra referencia para hacer sus actividades. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito eh, sobre lo que es la unidad número 1. Permítanme acá. Ok. Eh, Sobre lo que es la unidad número 1. Ahí en la unidad número 1 tenemos el contenido, ya va, disculpen un momento. En la unidad número 1 hay un contenido bastante amplio que pues debemos abordar. Por factor tiempo, ¿sí? Yo hice este pequeño esquema o este pequeño mapa, como ustedes pueden visualizar, para tratar los puntos un poco más importantes y lo que de pronto no alcancemos a desarrollar, lo podemos visualizar en la próxima clase o pues yo voy asignando material en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? A mí me gusta mucho este tema de planificación didáctica porque es algo que yo amo. Soy docente de educación preescolar y soy magíster en psicopedagogía y pues este es mi mundo, ¿no? Y me imagino que pues los que están acá en esta maestría también la están haciendo por alguna razón, algún objetivo y dentro de todo ese objetivo y esa razón es que pues les satisface y les gusta el mundo de la educación. ¿Ok? Entonces creo que esta clase va a ser un poco satisfactoria tanto para ustedes como para mí. Los invito a que compartan ideas conmigo, a que por favor interactúen en la clase para que pues sea exitosa el encuentro. ¿Ok? Entonces, la unidad número 1 habla sobre los elementos básicos de la planificación. Decimos que en los elementos, primero vamos a empezar a hablar sobre lo que es la planificación. ¿Qué es planificación? Acá arriba hay un pequeño concepto que dice que la planificación es el proceso de organización de la práctica educativa en el cual se articulan que está por aquí, ay, se me fue, ya voy, perdón, que se articulan las competencias, los contenidos, las opciones metodológicas, las estrategias educativas, los textos, los materiales y la evaluación para secuenciar las actividades a realizar. ¿Ok? Vemos que la planificación, acá estamos hablando de una planificación educativa, pero la planificación no solamente lo vemos en la educación, en nuestra vida nos planificamos para muchas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste básicamente la planificación? En realizar o en plasmar o en organizar muchas ideas para luego ejecutarlas. ¿Ok? Y pues esa planificación siempre tiene un fin, tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene unas metas. ¿Ok? Entonces, cuando nos vamos al mundo
de la educación, cuando hablamos de la planificación educativa, decimos que es un proceso de organización, ¿ok? Es un proceso que consiste en el que el docente organiza sus ideas, organiza actividades, organiza estrategias, que quiere trabajar con sus estudiantes con un objetivo, que el objetivo es alcanzar una meta o qué es lo que queremos que nuestros estudiantes alcancen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos que realizar una planificación educativa en base a las necesidades de los estudiantes, ¿ok? A las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Antes de hacer una planificación debe haber un registro, un diagnóstico, una observación, ¿sí? Una observación directa, que es lo que nos va a permitir a nosotros pensar. Ok, este estudiante está necesitando tal cosa, este estudiante tiene la necesidad de saber y de conocer, de desarrollar, de reforzar tal cosa, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros realizar una planificación como tal, las necesidades y los intereses de los estudiantes. De allí, pues vienen todas esas ideas en la cabecita creativa del docente que nosotros vamos a plasmar en una planificación para llevar a cabo en un aula de clase. ¿Por qué es tan importante la planificación dentro de un aula de clase? Recordemos que la educación no es un juego. La educación no es algo que yo quiero ser docente, yo voy a ir a un aula de clase y voy a hablar con los estudiantes y voy a decirles, y voy a decirles, y voy a decirles, no. La educación es algo sumamente importante, entonces, no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que tener conocimiento a qué nos vamos a enfrentar, ¿ok? A veces escucho muchos comentarios que decimos ser profesor es fácil, ser maestro es fácil, eso es algo que cualquiera puede hacer. No cualquiera tiene la capacidad y la habilidad de manejar un grupo de niños y hacer llegar ese conocimiento y para que el estudiante adquiera un aprendizaje, ¿ok? Para eso hay que tener corazón, hay que tener dedicación, hay que tener vocación y la disposición entera de hacerlo, principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo que es tan importante la planificación? Ya les había comentado que no podemos llegar, no es un juego, ¿ok? No podemos llegar a improvisar una clase, no podemos llegar al aula de clase y veo que le doy a los niños, no. Antes yo tengo que visualizar qué necesitan aprender mis estudiantes para yo poder hacer una planificación. La planificación tiene muchos componentes que yo tengo que desarrollar y tengo que saber cómo desarrollarlo. ¿Ok? Siempre planificamos en base a un nivel o a un grado. En este caso, pues se le dice grupos a los más pequeños y grados, pues a los niños que inician primaria y secundaria. ¿Ok? Hablamos de educación básica. Entonces, ¿por qué es tan importante la planificación? Bueno, porque no podemos llegar a improvisar una clase, siempre que tenemos que tener presente qué vamos a desarrollar, qué queremos alcanzar con esa planificación, con esas actividades que allí se plasman, para luego realizar una evaluación, que es lo que me permite a mí visualizar si el alumno alcanzó las metas que yo quiero, o si el alumno pues llegó a, a conocer o a percibir todas esas aprendizaje que yo quiero que él adquiera. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos dentro de los elementos de la planificación, tenemos tipos de, de planificación y tenemos algún objetivo. Por ejemplo, tenemos que son, hay planificaciones estratégicas, hay planificaciones tácticas, está la planificación operativa, está la planificación curricular, está la planificación didáctica, la administrativa y los proyectos. ¿Ok? Dentro de la planificación y estrategia tenemos que tiene como objetivo definir metas a largo plazo, estableciendo la misión y visión de una institución educativa. Ejemplo, diseñar un plan institucional para mejorar la calidad educativa en un tiempo determinado. Eso no es una planificación que la vamos a hacer entre 1 o 2 días, no. Como acá lo dice, es una planificación que quiere definir metas a largo plazo. Entonces, son una serie de actividades
que se planifican en conjunto con el personal de la institución para diseñar un plan institucional para mejorar la calidad educativa, es decir, para mejorar todos esos conocimientos o todos esos aprendizajes que yo quiero que mis estudiantes alcancen, ¿ok? ¿Qué estrategias voy a diseñar para lograr ese objetivo? ¿Ok? Entonces, eso no es algo que se hace de la noche a la mañana, eso es algo que se va trabajando y se va ejecutando a largo plazo. Y que pues a medida que se va ejecutando es a lo que podemos mejorar y vemos ver en qué podemos, en qué estamos fallando para mejorar, ¿ok? Luego tenemos la planificación táctica, que su objetivo es implementar las estrategias definidas en la planificación estratégica a nivel organizativo o departamental. Ejemplo, crear un programa de información docente para introducir nuevas metodologías. Esto va dirigido más que todo a los docentes de aula, a los docentes especialistas, a los docentes que tratan con los niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente es crear un programa donde se establecen actividades, donde se pueden introducir nuevas metodologías, es decir, actividades nuevas, estrategias nuevas, a veces nunca de vista, a veces vistas, pero que tienen un resultado exitoso y que podemos repetirlo y trabajarlo constantemente, porque siempre lo que nos dé un buen resultado y que los que nos dé un resultado positivo y sea un beneficio para nuestros estudiantes, podemos realizarlo una y otra vez. ¿Ok? Siempre buscamos eso, hacer actividades que de pronto sean beneficios para ellos, que sean fáciles de que ellos puedan adquirir ese aprendizaje, de que todos los niños puedan adquirir un aprendizaje significativo. Nos encontramos con estudiantes que a veces es difícil para ellos, se les hace un poco complicado entender lo que nosotros pues como docentes queremos hacer llegar. Entonces hay que buscar esa estrategia, esa metodología, esa actividad que pues ellos se sientan cómodos y pues sea de agrado y les motiven a quedarse allí aprendiendo lo que nosotros queremos enseñar, ¿ok? Entonces, luego tenemos la planificación operativa, que es organizar acciones concretas y actividades específicas para lograr objetos inmediatos. Ejemplo, diseñar el programa de actividades para un curso. ¿Qué pasa acá? Estamos por la operativa. Diseñar el cronograma de actividades para un curso. Es como estoy haciendo en este momento. Yo diseñé un cronograma de actividades que vamos a ver próximamente, ¿sí? Y que se van a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿ok? Luego está la planificación curricular, que su objetivo es establecer y organizar los contenidos, competencias y objetivos de aprendizaje dentro de un programa educativo. Ejemplo, desarrollar el plan de estudio para un grupo o grado, que es parecido a la operativa. ¿Qué pasa acá? Que dentro de la educación básica no solamente es planificar unas estrategias y ya, o no solamente es planificar unas actividades y ya. Quiero que mis estudiantes hoy conozcan el cuerpo humano y vamos a colorear y vamos a hacer un rompecabezas y vamos, no. Esto lleva una serie de pasos que el docente debe conocer para poder hacer la planificación. Por ejemplo, acá dice organizar contenidos, competencias y objetivos de aprendizaje dentro de ese programa educativo. Recuerden que en los programas educativos pues hay una serie de áreas que el estudiante debe conocer y en cada área se deben desarrollar muchos contenidos. ¿Ok? Cada contenido tiene un objetivo o un propósito en específico y pues nosotros debemos desglosar a eso a medida que vamos planificando, ¿ok? Vuelvo y les comento pues que todo eso se hace en base a la necesidad del estudiante. Hay un diseño curricular que pues en cada país pues está establecido que el docente debe trabajar con él y que cuáles son las competencias que el estudiante debe desarrollar. Y por lo tanto, pues el docente debe abordar todo ese tipo de contenidos. Entonces hay una serie de contenidos que allí plasman, que son una guía para el docente, que el docente debe planificar y luego ejecutar.
¿ok? Para que el estudiante pues conozca todo este tipo de contenidos que son fundamentales en su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Entonces, todo ese contenido que allí se encuentra en el diseño curricular, pues hay que organizarlo en base al grupo en el cual se encuentra el niño. Acá nos estamos refiriendo a lo que es la educación inicial o el grado en que se encuentra el estudiante, que es la educación secundaria. Luego tenemos lo que es la planificación didáctica, que dice establecer y organizar los contenidos. Eh, Ay, no, por acá no coloqué la educación didáctica. Ya, vamos a ver, me faltó, pero por acá lo tengo, ya se lo voy a leer. Por acá, por acá. Ok, acá dice, entonces, ¿cuál es el objetivo de la planificación didáctica? Diseñar estrategias de enseñanza, aprendizaje para abordar los contenidos del currículum en el aula. Por ejemplo, entonces, crear una planificación semanal para enseñar un tema en particular. ¿Cuál es la importancia de la planificación didáctica? Que las actividades y las estrategias sean innovadoras, sean creativas, no sea siempre la misma actividad, la misma estrategia para cada uno de los contenidos y para cada una de los temas, pues que el niño tiene que conocer. Entonces, cuando siempre hacemos lo mismo, la misma actividad, la misma estrategia, pero lo que varía un poquito es el tema, esto se vuelve un poco aburrido, digámoslo así, se vuelve un poco aburrido para el estudiante y es algo que no le motiva, que no le llama la atención, que no es algo innovador para él. Y por tanto, pues la clase, el contenido se vuelve aburrido y entonces se crea un desinterés por lo que el docente quiere impartir. Entonces, en esta planificación didáctica lo que se quiere es llamar la atención del estudiante y motivar al estudiante a que conozca todos esos nuevos contenidos que queremos impartir, pero que no se quede allí, sino que exista un aprendizaje significativo y que sea un aprendizaje duradero para su vida, ¿ok? Y que no solamente aprendió en la clase de la profesora y luego cuando sale del aula, ahí ya se le olvidó todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta planificación? Que esto sea algo dinámico, que le guste, que le llame la atención, que incluso el estudiante pueda pedirnos a nosotros los docentes volver a hacer la actividad. Profe, porque me sentí bien, porque me sentí a gusto, porque me gustó, me gusta este tema, ¿sí? Eso es lo que se quiere con una planificación didáctica. Luego tenemos lo que es la planificación administrativa, que es gestionar recursos humanos, materiales y financieros para el buen funcionamiento de una institución educativa. Ejemplo, planificar el mantenimiento de las infraestructuras escolares. Esto también es importante, este tipo de planificación. Claro, si esta planificación se realiza con el personal directivo o con el personal que labora, todo el personal que labora dentro de la institución, porque todos aquel personal que labora dentro de una institución tiene un rol importante y tiene una función diferente, pero todos son parte fundamental de la institución porque es un equipo que, perdón, que allí trabaja y todos pues, pueden aportar ideas valiosas para la institución, que en este caso viene siendo como nuestro segundo hogar, porque es allí donde impartimos educación, porque es allí donde pasamos la mayor parte del tiempo, porque es allí donde compartimos con nuestros pequeños, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que los espacios o el contexto en el cual los estudiantes se encuentren es fundamental para su aprendizaje, ¿ok? Siempre les comento a los estudiantes que el contexto en el cual se encuentra el estudiante les va a permitir a ellos sentir esa tranquilidad, esa paz, sentirse cómodo y toda esa tranquilidad y esa emoción, esa parte emocional facilita el aprendizaje del estudiante. Es importante contar con un aula bien equipada, con un aula en excelentes condiciones, con espacios al aire libre con excelentes condiciones, con espacios donde el estudiante se pueda sentir cómodo. Entonces, eso facilita el aprendizaje del estudiante. Entonces, siempre se hacen este tipo de planificaciones para visualizar qué se debe mejorar, qué está mal, qué se debe mejorar,
¿Por qué? Porque siempre hay que ir en función a lo que podemos mejorar. ¿Ok? Entonces, luego, por último, tenemos lo que es la planificación de proyectos. Eso tiene como objetivo definir y ejecutar proyectos específicos dentro de una institución educativa. Ejemplo, organizar una feria científica escolar. Es decir, es planificar proyectos donde se dé un tema en específico, ¿ok? En este caso, pues el ejemplo es una feria científica escolar, pero vemos que pues en las instituciones educativas siempre se trabajan este tipo de proyectos donde un tema en específico es el que va a abordar todos los grados, ¿ok? Entonces, cuando pasan este tipo de proyectos, docentes de diferentes grados hacen su planificación de manera individual y existen diferentes actividades y estrategias que los estudiantes abordan de una manera muy creativa con ayuda de su docente, con ayuda de la familia, siempre trabajando en función a fortalecer ese vínculo familia, institución y sociedad para que pues pueda existir un excelente aprendizaje o un aprendizaje exitoso. Entonces, cuando existen este tipo de planificaciones, cuando se da un tema específico, podemos observar diferentes estrategias, diferentes actividades que se abordan y que al final siempre es satisfactorio ver los resultados y las metas que se alcanzan con estos temas. Hay temas innovadores, hay temas relevantes, hay temas que pues en la actualidad se están utilizando mucho, como es la ciencia, como es pues la tecnología, como es la robótica, como es de pronto la parte emocional, sí, porque en la actualidad vemos que la parte emocional está afectando mucho a los estudiantes en función a su aprendizaje. Entonces, pues el docente a veces trata de incluirse en ese mundo de las emociones para llegar a conocer a sus estudiantes. Y pues ahí crecen y nacen todas esas actividades y esas estrategias que podemos realizar para abordar esos temas y conocer qué es lo que pasa con nuestros estudiantes. Porque a veces vemos que nuestros estudiantes están en stock o de pronto están, poseen algún tipo de autoestima un poco baja y pues nosotros como docentes debemos ir más allá, buscar el trasfondo del por qué el estudiante está así, ¿ok? Porque de verdad que nosotros como docentes somos mucho más que un docente. No solamente somos maestros, somos compañeros, somos amigos, somos mamás, somos papás, somos abuelas. En nuestra aula de clases somos todo para ellos. Entonces, a veces somos un refugio con nuestros estudiantes y debemos también tener ese cariño y ese amor con ellos y saber qué les pasa, por qué no me está rindiendo, por qué no está trabajando, por qué no se motiva, por qué no quiere hacer esta clase, por qué siempre está decaído. Entonces, siempre que tenemos que estar atentos a cómo se sienten nuestros estudiantes dentro y fuera del aula de clase, claro, dentro de la institución educativa. Y siempre, pues, trabajar este tipo de temas con la familia, ¿ok? Que es parte fundamental dentro de este proceso. Bueno, eso pues son algunos tipos de la planificación, tipos de planificación, estos son algunos objetivos que tienen cada uno de ellos, ¿ok? Hasta ahora vamos bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir algo de lo que hemos conversado hasta ahora? Profesora, muchas gracias. Me agrada mucho cómo explica la temática. Es bien clara para decir las cosas. Me agrada el tema porque sí, precisamente, a veces somos docentes, pero tenemos que volver nuevamente a repasar lo que ya estamos poniendo en práctica. Entonces, me ha gustado mucho este tema y tenemos que abordarlo nuevamente, así como usted dice, por las necesidades que todos los estudiantes tienen a diario en el aula, porque hoy día con el cuento de la inclusión, los niños que tienen los PIAR, que son los proyectos individual de ajuste razonable, los niños que hay que tratar con unas guías especiales diferentes a los otros niños porque no aprenden de la misma forma, Así es. aprenden de un ritmo diferente. Entonces me gusta este tema. Muchas gracias. Ah, bueno, Carmen, un placer. Pues sí, eso es cierto. Ahorita, pues, están
Con el tema de la inclusión, pues siempre vemos o tenemos estudiantes con dificultades de aprendizaje, con estudiantes con alguna discapacidad que pues están en nuestras aulas de clases con los demás niños. Y aquí pues existe una planificación diferente para cada uno de esos niños que tienen algún problema de aprendizaje. Recuerden pues que todos los niños no aprenden igual, no todos los niños aprenden al mismo ritmo, no todos los niños son iguales. No todos los niños, no todos los seres humanos somos iguales. Cada quien aprende a su ritmo, a su estilo, digamos paso a paso, pero siempre nosotros como docentes tenemos que buscar tener esa paciencia y ese amor para alcanzar ese objetivo y esa meta que es el aprendizaje exitoso dentro de cada uno de ellos, sea niños con problemas de aprendizaje, sea niños que estén encaminados a un aprendizaje exitoso, sea niños que sean un poco lentos, ¿sí? Siempre ahí parte la disposición, la paciencia y el amor del docente, ¿ok? Y pues sí, tenemos que abordar diferentes actividades, por lo tanto, realizamos muchas veces una planificación diferente para niños, digamos, con algún tipo de condición. Y es bueno conocer para poder implementar y saber cómo ejecutar todas esas actividades que a veces tenemos en nuestra cabecita con cada uno de esos niños. Cómo saber o saber tener esa relación con ese tipo de estudiantes y, por ejemplo, vamos para que me entiendan, para saber cómo tener ese contacto. Por ejemplo, tengo un aula de clase, tengo un grupo de estudiantes y tengo, por ejemplo, tres niños con dificultad de aprendizaje o tres niños con condiciones diferentes o con algún tipo de conducta. Entonces, el docente tiene que tener la capacidad de trabajar con todos al mismo tiempo, ¿ok? Saber cómo puedo yo trabajar con dos estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje pero al mismo tiempo trabajar con los que ya van avanzados. ¿Ok? Entonces es un tema que pues tenemos que analizar y para eso tener la clave es paciencia y mucho amor. ¿Ok? Y siempre pues tener claro qué es lo que vamos a trabajar. Por eso la importancia de la planificación educativa. Como les mencioné, no puedo llegar a una aula de clase a improvisar porque me encuentro con estos casos, donde tengo estudiantes que pues no son todos de manera excelente al mismo tiempo, no todos, yo digo A y todos me saben hacer la A, yo no digo E y todos caen, no, entonces hay que tener hay que estar muy consciente de eso, que cuando llegamos a una aula de clase nos encontramos con casos diferentes y que tenemos que tener la disposición y saber cómo tratar estos temas. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos. Por acá, dentro de los elementos de la planificación, tengo lo que son los componentes de la planificación. Acá menciono como lo que son los objetivos, los contenidos, las actividades y las estrategias. Eh, Acá les describo cada uno de ellos. Por ejemplo, como les había comentado, planificar no es yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer esto. No, es que si yo tengo una idea y tengo un contenido en específico, yo tengo que desarrollar qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles son las actividades, cuáles son las estrategias, por qué es tan importante diseñar y desglosar cada una de esas actividades que yo tengo en mi cabecita, porque yo tengo que visualizar qué yo voy a lograr con cada una de esas actividades y esas estrategias que yo tengo en mi mente, dentro del contenido. Acá arriba dice que la planificación es un requisito al momento de implementar el diseño curricular en las aulas. Todos sabemos pues que cuando entramos en un aula de clase, pues nos tenemos que guiar por un contenido curricular que está establecido en el ámbito educativo y que pues a partir de allí nosotros vamos a trabajar los contenidos que debemos impartir con el estudiante, ¿ok?
sin apartar las necesidades que tiene el niño dentro del aula educativa, ¿ok? Entonces, dentro de los componentes de la planificación tenemos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los alcances del estudiante, lo que yo quiero que mi estudiante alcance con cada uno de esos contenidos que yo voy a desarrollar, ¿ok? Voy a hablar sobre el cuerpo humano, que quiero yo lograr que mi niño aprenda sobre el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, luego de eso tenemos que son los contenidos, que son los temas, conceptos, habilidades y competencias que se abordan durante el proceso educativo para alcanzar los objetivos propuestos. Vemos que una tiene relación con la otra y que siempre dentro de estos componentes de la planificación hay todos ellos van de la mano, que sin uno no funciona el otro. ¿Por qué? Porque siempre es una relación que existe entre ellos. Por ejemplo, hablamos de los objetivos, que es lo que yo quiero. Lo conocemos como objetivos, como propósitos, como metas, en muchos casos. Pero, ¿qué es lo que se quiere alcanzar dentro de lo que yo estoy dando? ¿Ok? Porque, como les digo, no puedo llegar a un aula de clase, hablar, improvisar, pero ¿qué es lo que yo quiero lograr con todo eso que estoy hablando? ¿Sí? Porque al final de toda esa planificación hay algo muy importante que lo vemos acá, que se llama evaluación. Evaluación donde el docente debe realizar al final de cada clase, al final de cada semana, al final de cada mes, porque cuando se acaba un año escolar, yo tengo que informarle a los papitos, a los representantes, qué fue lo que su niño aprendió en todo el año escolar. ¿Y cómo lo logro yo haciendo eso? Con toda mi evaluación, con todo el análisis que hago de las actividades que yo imparto en las clases. Entonces, por eso es importante que cada actividad o cada tema que yo vaya a desarrollar tiene que tener un objetivo, tiene que tener un propósito, ¿ok? Un propósito dentro de estas actividades. Entonces, cada uno de estos contenidos tiene relación con lo que son los objetivos. O sea, qué es lo que yo quiero alcanzar con cada uno de estos contenidos y temas, ¿ok? Luego tenemos lo que son las actividades que va de la mano con las estrategias. Las actividades son las acciones específicas diseñadas para facilitar el aprendizaje. Estas actividades van de la mano con una estrategia. Ok, yo quiero hablar, voy a hacer una actividad, vamos a poner otro ejemplo. Yo quiero hacer una actividad sobre los árboles, por ejemplo, pero yo tengo que implementar una estrategia para que mis estudiantes conozcan los árboles, cuáles son los tipos de árboles, porque unos crecen más que otros, porque unos florecen, porque otros no, porque el tallo es de un color, porque las hojas son de otro color, porque unos tienen fruto, porque otros no tienen fruto. ¿Sí me entienden? Entonces, para cada actividad hay que realizar una estrategia. En este caso, pues mi actividad es importante porque quiero conocer, quiero que mi estudiante conozca el mundo de los árboles, pero ¿qué estrategia puedo yo implementar para eso? Puedo diseñar juegos, puedo diseñar alguna dramatización con un árbol, puedo diseñar algún cuento, un cuento dramatizado, ¿sí me entienden? Siempre una actividad tiene que ir de la mano con una estrategia para llamar la atención del estudiante y que él se motive y que se interese por conocer este tema, ¿sí? Y que pues que todo esto que yo quiero impartir y que quiero que él conozca, adquiere, sea interesante pues y que adquiera un aprendizaje. ¿Ok? Entonces, por acá dice que las estrategias son dinámicas, creativas y adaptadas a las características del estudiante para alcanzar los objetivos. Vieron que de la estrategia me voy otra vez al objetivo. Todo tiene relación, todo tiene que ver uno con otro. Entonces, dentro de estas dinámicas, todos estos juegos, dentro de toda esta parte creativa, porque las estrategias deben de ser muy creativas e innovadoras, porque no puedo hacer una estrategia que los estudiantes la conozcan todos los días, ¿ves? Tengo que innovar, tengo que ser creativa como docente. ¿Qué tiene el docente? ¿Cuál es una de las características del docente? Creativo, ser innovador. No puedo estar todo el tiempo haciendo lo mismo porque el estudiante se aburre, porque los niños más pequeños se aburren. Entonces,
Si nosotros como adultos a veces vemos algo todos los días lo mismo, nos parece fastidioso, nos parece aburrido, nos parece que no es innovador, imagínense los más pequeños. Imagínense los más pequeños, los niños, ¿cómo les parece? Entonces, por eso es importante que estas estrategias sean dinámicas, sean creativas y sean innovadoras. En la actualidad, la tecnología nos arropa totalmente. ¿Y qué no podemos encontrar nosotros como docentes en la, ay Dios mío, se me fue, en la, en la tecnología, en las páginas, en las páginas digitales, en los medios de comunicación? ¿Qué no podemos nosotros encontrar ahorita en el Internet? ¿M? En el Internet podemos encontrar todo y ahora con esta nueva innovación, con todo esto de la inteligencia artificial, usted como docente coloca en Internet, quiere una imagen de color tal, con una flor con un árbol, con una casa, y todo se lo arroja el internet, todo se lo arroja la inteligencia artificial. A veces, ahorita estamos tan avanzados que se ha facilitado el trabajo del docente, ¿ok? Entonces no podemos dejar pasar y desaprovechar esa oportunidad que nos ofrece la tecnología. Hay muchísimas páginas de educación ahorita, hay muchísimas páginas de estrategias, de actividades que nosotros podemos aprovechar para impartir con nuestros estudiantes y que no siempre sea la misma actividad y que no siempre sea la misma estrategia. Sí, para innovar podemos indagar. Yo siempre pues le digo a mis compañeros, a mis estudiantes, le digo así como pasamos tiempo mirando una página, una red social, un Instagram, un Facebook o de pronto páginas que tienen otro tipo de contenido. También podemos invertir tiempo en conocer y visualizar todas las estrategias que tenemos ahora. De pronto nosotros hay momentos en que estamos como vamos a hacer la planificación y estamos como cerrados. Ay, Dios mío, ¿qué les coloco a hacer? Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacerle? No sé qué hacerle. Tenemos que tomar en cuenta la edad del niño, tenemos que tomar en cuenta a ver si pues el niño puede desarrollar, está en la etapa de desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces a veces estamos como cerrados. Nos pasa a todos los seres humanos. Hay momentos donde estamos en stand-by, donde no, ay, no sé qué hacer. Y eso no significa que usted como docente no sea una persona creativa, ¿sí? Pero hay momentos que nos pasa. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que utilizar la herramienta que tenemos, ¿ok? Que es el Internet. Busquemos ya que pues los libros han quedado un poco atrás, pues utilicemos el internet, busquemos estrategia, busquemos dinámica, busquemos ideas. Mire, me encanta buscar ideas en internet y a partir de esas ideas yo voy creando y voy haciendo y me gusta, ok, esto está aquí, pero yo lo puedo cambiar, yo lo puedo hacer. Me parece que el niño si hace esto, pues le puede ir mejor. Y buenísimo, de verdad que el Internet debemos darle el buen uso para todas esas actividades que nosotros podemos ir desarrollando. Eh, entonces, pues como les comento, eh, todos estos componentes de la planificación tienen algo importante que es el final, que es la evaluación. Nosotros pues podemos tener que tenemos que realizar paso por paso para poder obtener un buen resultado. Aparte de todo esto, dentro de estos componentes tenemos que en nuestro diseño curricular tenemos que colocar y desarrollar lo que son las competencias de cada uno de esos contenidos, todo lo que puede ser los ejes integradores. También encontramos allí lo que son los recursos, cuáles son los recursos que usted utiliza en cada una de esas actividades, tanto humanos como materiales. También tenemos allí cuáles son los pilares fundamentales que usted está desarrollando e implementando durante cada una de esas actividades. ¿Ok? Entonces, dentro de estos objetivos, pues también en diferentes por ejemplo, en Venezuela utilizamos eh, tenemos un formato de planificación que utilizamos, por ejemplo, en las actividades. Yo tengo
mi fecha de inicio, tengo mi contenido que voy a tratar, tengo mi propósito que voy a tratar, tengo mi área que voy a abordar, porque recuerden que los contenidos tienen áreas específicas. Tenemos el área de lenguaje, de matemática, de social, de ciencia, de tecnología, ¿sí? Entonces, cada una de esas áreas tienen contenidos diferentes para desarrollar. Y entonces, pues dentro de dentro de nuestro patrón de planificación, de nuestra guía que debemos realizar, están las áreas y pues el propósito y el contenido. Luego de que nosotros planificamos todo eso, dentro de la actividad y del contenido que quiero desarrollar, tengo un inicio, un desarrollo y un cierre de esas actividades para que exista un aprendizaje más profundo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre los colores, yo tengo un inicio y en ese inicio pueden haber diversas actividades y estrategias para hacer como un abreboca de lo que yo voy a hacer en mi desarrollo, que en el desarrollo es donde yo voy a abordar de manera más amplia el contenido que quiero implementar. Entonces, en el inicio yo hago una dinámica, hago un canto, hago una actividad relacionada con los colores. Es importante eso, que tu inicio, tu desarrollo y tu cierre tenga relación con el contenido que estás trabajando. No podemos hacer en un inicio una cosa, en el desarrollo otra y en el cierre otra. No, todo tiene que tener relación. Entonces, por ejemplo, en el inicio yo utilizo actividades dinámicas de motivación para el estudiante. ¿Para qué? Para que realice el desarrollo, realice de las actividades del desarrollo de manera feliz, motivado, contento, porque en el inicio hubo una actividad espectacular. Hubo una dinámica que si esto estuvo muy bien, que seguirá en el desarrollo. ¿Sí me entienden? Entonces, hacemos un inicio con una actividad, con una dinámica. Los inicios son actividades dinámicas, creativas. No son actividades pedagógicas que tengo que escribir, que que voy a colocar al niño a escribir una cantidad de texto, que no, es algo dinámico. Entonces, por eso allí podemos colocar juegos, cuentos, dramatizaciones, cantos, dinámicas, mover el cuerpo, Canciones. algo que pues los motive a ellos a continuar, ¿ok? Entonces, luego tenemos lo que es el desarrollo de la actividad, que también tiene que tener relación con el contenido y el inicio, para luego hacer un cierre. ¿Qué es un cierre? Pues en el cierre podemos hacer un recuento de todo lo que vimos en la clase, ¿sí? De todo lo que vimos y qué es lo importante del cierre, que le permite a usted, docente, rápidamente evaluar. Evaluar qué fue lo que el estudiante vio en la clase, ¿ok? Si el estudiante en el cierre pues, se comporta, que interactúa, da ideas, dice lo que aprendió, dice me pareció esto, o sea, siempre el niño va a comentar qué le quedó de la clase. Entonces usted tiene allí la oportunidad de evaluar de manera inmediata qué es lo que el estudiante está aprendiendo. Y luego con el paso de los días, pues ir reforzando todo ese conocimiento que allí quedó con el estudiante, ¿ve? Entonces, dentro de todos estos componentes de la planificación, hay diferentes cosas que debemos conocer y desarrollar. Por lo menos en Venezuela lo implementamos de esa manera. No sé cómo se maneja de pronto la planificación en Colombia. A ver, yo quisiera escuchar a los compañeros que nos acompañan desde Colombia, cómo manejan ellos eso en las aulas de clase, cómo manejan ellos los componentes de la planificación. Buenos días, Gladys. ¿Ahí me escuchan? Buenos días, sí, hablo con esta Ingrid. Ingrid Mendoza. Sí, Ok, Ingrid. señora. Bueno, Gladys, tú has partido con algo fundamental que es la planificación. Sin planificación como docente no alcanzamos los objetivos propuestos que vamos a llevar a nuestros estudiantes al alcance de los objetivos. Dos, también dentro de esa planificación diría yo que es lo principal, es el inicio de todas nuestras actividades de todo el año escolar. Yo soy pues sí de acá de Colombia. Y dentro de esa planificación tocaste algo fundamental que fueron las estrategias. Esa estrategia eso es lo que conlleva
a la motivación. Ujú. Si tenemos una buena estrategia, vamos a tener de manera motivada a nuestros estudiantes dentro del aula de clase. Es fundamental y clave eso. Dentro de los contenidos, mencionaste algo fundamental que son los temas y los conceptos. A eso también le tendría yo en cuenta los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, dentro de las diferentes áreas que nosotros llevamos a desarrollar dentro del salón de clase. Y las actividades que son las que estás tocando ahorita, que siempre tenemos una planificación dentro de nuestras actividades escolares. Aquí en Colombia manejamos también un formato para esas planificaciones. Dentro de esa planificación tenemos en cuenta las competencias, los componentes, el derecho básico de aprendizaje, la evidencia de aprendizaje que vamos a alcanzar en nuestros estudiantes. Ujú. Pero cuando tú hablaste allí de la motivación, nosotros acá la llamamos, o el inicio, lo que tú tocaste del inicio, nosotros lo llamamos aquí exploración. Y es Ok, lo mismo. Esa ok, exploración lo iniciamos con una motivación. Esa motivación exacto. lo iniciamos con una canción, un cuento, Mm, algo didáctico, porque si no lo exacto, iniciamos allí, no vamos a entrar en expectativa de nuestros estudiantes para el desarrollo de la clase. exacto. Ahí, como tú dijiste, eso no hay que buscarlo en ningún lado. Eso solamente es creado por el docente de manera Ujú. creativa, de manera dinámica, para alcanzar que ellos estén enfocados a lo que nosotros queremos alcanzar en ellos. Luego de esa exploración, que es la motivación o el inicio, como tú lo llamaste, nosotros seguimos con una estructuración. Dentro Ujú. de esa estructuración es el tema que nosotros vamos a Claro, abordar que el vamos a abordar, estudiante. claro. Ujú. Claro que sí. Y después de la estructuración nos vamos a la práctica. Las Ah, prácticas son actividades que vamos a alcanzar del tema, las actividades que vamos a ver que nuestros estudiantes puedan ir enfocados a la temática, que puedan ir aprendiendo lo que nosotros queremos enseñarles a ellos. Después de esa práctica nos vamos a una transferencia. La ujú. transferencia es el abordo de los conocimientos, a ver si ellos alcanzaron lo que nosotros estábamos explicando en esa temática. Y luego, si de esa transferencia nos vamos a lo que es la evaluación. En esa evaluación, que es una evaluación, nosotros no podemos olvidar como docentes que tenemos una evaluación continua en nuestros estudiantes, pero además de esa evaluación continua, siempre llegamos al final con una actividad de cierre que nos diga a nosotros qué podemos mejorar, qué nos faltó o también qué también alcanzó el estudiante dentro de esa competencia o dentro de ese objetivo que nosotros teníamos plasmado al inicio de la actividad. Hasta Oh, ahí, pues mira que en relación con lo que ustedes manejan en Venezuela, tú dijiste tres partes: inicio, desarrollo y cierre. y cierre. Ahí estamos manejando también los tres momentos, con una Sí, exploración, con una transferencia táctica y con un cierre que es lo mismo que la evaluación. sí, claro. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Ingrid, a ti. No, claro que sí, pues es más o menos, bueno, más o menos similar y pues si nos podemos a ver, pues trabajamos en función o trabajamos lo mismo, pero diferentes, con diferentes palabras o con diferentes bueno, sí, con diferentes palabras, porque tú comentabas que para nosotros lo que es el desarrollo, para ustedes es, disculpe, se me El desarrollo viene siendo la práctica y la transferencia. práctica y la transferencia, ok. Y es porque es fundamental, porque dentro de lo que son esas prácticas, nosotros pues implementamos como tal el contenido, ok. ¿Qué es el contenido? Cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a desarrollar, y dentro de ese contenido también es parte fundamental las actividades y las estrategias. También comentabas que las estrategias son fundamentales, claro, porque es lo que nos permite que el estudiante pues se motive, ¿ok? Entonces, por eso insisto tanto en que las estrategias tienen que ser innovadoras, tienen que ser creativas porque es lo que nos va a permitir que el estudiante pues se motive a continuar y a seguir, ¿ok? Luego ustedes tienen otro paso que pues al final pues llegan a un cierre y es como yo les comentaba que era como un recuento de todo, o sea, vamos a conocer qué fue todo lo que aprendimos, qué les pareció, qué no les pareció, y es lo que nos permite a nosotros pues ver, como lo comentabas, y mejorar qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar o a su vez qué es lo que podemos fortalecer, ¿me entiendes? Y pues sí, Pero
Fundamental en esto, Gladys, tener en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes, como tú Claro, misma lo abordaste, porque si tenemos clave, eso es fundamental. Antes de iniciar nuestra planificación, vamos a alcanzar todos los objetivos propuestos que nosotros tenemos con ellos. Y otra claro. cosa, también tener en cuenta el ritmo del aprendizaje. Nosotros en un salón vamos a tener diferentes estudiantes con diferentes ritmos. Nosotros Ajá. tenemos que estar enfocados y muy pendientes pues de esos estudiantes que a su ritmo, pero ellos van a alcanzar también los objetivos que nosotros queremos alcanzar en ellos. Tenemos que tener en esa planificación todos esos elementos muy pendientes para nosotros poder desarrollar esas actividades que queremos llevar. Claro, claro, así es. Yo le comentaba que no, todos los seres humanos tenemos momentos y ritmos diferentes de aprender y pues siempre les digo que lo que hay es que sí se puede y se pueden alcanzar todas las mechas, tanto con todos los estudiantes, tanto con los que tienen dificultad de aprendizaje o con los que tienen esa habilidad y esa facilidad de aprender, ¿ok? Eh, Siempre lo que tenemos es que tener pues la disposición y el amor y las ganas de poder implementar todo ese aprendizaje con nuestros niños. Y sí, por eso les comentaba, la planificación no es algo que se puede tomar a la ligera. Y antes de nosotros hacer una planificación educativa, una planificación pedagógica, una planificación didáctica, nosotros debemos conocer cuáles son las necesidades e intereses de los niños porque nos vamos a improvisar las actividades que vamos a dar, porque de pronto a través de esa observación que nosotros realizamos, porque antes de hacer la planificación debe existir una observación previa, debe haber un registro, debe haber un diagnóstico, que es lo que me va a permitir a mí conocer cuáles son esas necesidades y esos intereses de los niños. No puedo improvisar una planificación porque de pronto yo voy a dar un contenido que los niños ya saben, que de pronto ya han abordado, ya han desarrollado. ¿Y qué es lo que yo quiero realizar con mi planificación? Ex- eh, Plasmar actividades innovadoras, didácticas que le permitan a ellos desarrollar, fortalecer, sí, tanto habilidades, tanto virtudes, habilidades, destreza, ¿ok? Entonces, no voy a plasmar, no voy a planificar algo que para ellos ya es normal o que algo que para ellos ya han logrado alcanzar, ¿sí? Entonces, por eso, pues siempre antes de realizar una planificación tiene que existir una observación previa, un diagnóstico, eh, un registro, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite a ver la necesidad que tiene el estudiante para yo poder, pues, desarrollar todas esas actividades que puedo establecer y que puedo desarrollar con los niños de acuerdo a sus contenidos específicos, ¿sí? Bueno, gracias, Ingrid. ¿Alguien más quiere participar? Por acá tengo a Milagro. Hola, buenos días. Buenos días. Pues sí, muy de acuerdo con lo que comentaba Ingrid. Acá en Colombia manejamos esa planificación con esa estructuración, siempre basados en lineamientos, estándares y todo lo demás que nos conllevan a establecer pues esos contenidos y, y como lo hemos dicho inicialmente, siempre debemos mirar las necesidades de los estudiantes. Dependiendo de las necesidades, establecemos qué estrategias nos podrían servir, porque teniendo en cuenta esos estilos y esos ritmos, sabemos cuál estrategia es la que debemos utilizar, porque obviamente no podemos ponernos a trabajar eh, si no tenemos en cuenta esos ritmos y esas estrategias. Pero también debemos tener en cuenta que listo, hicimos un diagnóstico, establecimos estrategias teniendo en cuenta eso que observamos en el diagnóstico y hacemos nuestra planeación. Pero a veces se presentan circunstancias externas, se presenta una situación diferente en el aula y debemos estar preparados también para a veces hasta improvisar, porque se nos presenta una situación que no estaba planeada, no estaba, digamos, proyectada con un estudiante, una dificultad. Hay situaciones muy particulares en ellos que de pronto afloran ahí en el aula de clases y también tenemos que esa situación no permita que ellos estén, digamos, conectados con la actividad
entonces no podemos aislarlos. Siempre tenemos que estar preparados para adaptarnos a esa situación particular que se nos pueda presentar. Entonces siempre debemos estar como preparados para situaciones ajenas, digamos, podríamos tomarlo así, a esa planificación que ya traíamos y se nos sale de las manos en el momentico, por decirlo así, y tomar la situación y, digamos, encauzar nuevamente a todo eso que teníamos planeado para que podamos alcanzar el objetivo propuesto inicialmente. Sí, fíjate, Milagro, tú comentas eso y recuerdo mucho lo que les comentaba al principio, que la gente a veces, o que las personas a veces comentan o dice, ser docente es algo fácil, ser docente es ir a jugar con los niños, ser docente es llenar el pizarrón y ya. Y fíjense que ser docente no es una tarea fácil y no es una profesión fácil y no es una profesión donde vamos a pasar toda la mañana o toda la tarde llenando el pizarrón. Ser docente es una profesión de bastante valor que no es para todo el mundo y para hacerlo tenemos que tener esas ganas, esa disposición y querer ser docente, porque yo les comentaba, nosotros cuando estamos en un aula de clase no solamente somos el maestro, no solamente somos el docente, somos más que eso para los estudiantes que allí se encuentran y tenemos que tener esa capacidad y esa habilidad de afrontar situaciones, diversas situaciones que se nos puedan presentar en la aula de clase, porque usted como docente va preparado y va con un objetivo, que es dar clase, que es enseñarles a los niños a leer, que es enseñar a los niños a escribir, que es enseñar a los niños a cantar, a moverse, a todo. Pero de pronto llega una situación donde usted no lo esperaba. Llega una situación en la cual usted no estaba preparado para eso. Entonces, usted tiene que tener esa capacidad de cómo resolver. Entonces, eso es una de las características del ser docente, ser un docente hábil, un docente creativo, un docente innovador, un docente que de pronto se presenta una situación y hay que resolver. Y pues ante toda la situación que se pueda presentar en un aula de clase, siempre hay que tener una disposición y trabajar desde el amor, desde el afecto, desde la parte emocional. Porque eso es lo primero que perciben los niños, la parte emocional, la relación que pueda existir tanto del estudiante como del docente, la relación que exista en estudiantes-docentes. ¿Ok? Entonces, pues yo siempre sugiero y siempre insisto en que cuando ingresamos a nuestras instituciones educativas o cuando ingresamos a nuestras aulas de clase, a veces tenemos mil problemas personales que pues no todo el mundo conoce y que pues a veces otras personas nos juzgan por no conocer lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, de nuestra cabeza, dentro de nuestras inquietudes, pero aún así nos toca ir a abordar una serie de actividades con un grupo de niños que no saben la situación por la que estamos pasando, ni desconocen las situaciones por las que pasa el docente, y aún así nos toca ir a estar con ellos. Entonces, cuando nosotros somos docentes, yo siempre sugiero que de la puerta hacia adentro del aula de clases, de la puerta hacia adentro de nuestras instituciones educativas, nosotros somos otra persona, nosotros dejamos nuestros problemas y nuestros pensamientos y y nuestras inquietudes fuera de nuestras aulas de clase, porque pues son personas que no tienen que percibir ni sentir todas esas emociones o esos sentimientos de pronto negativos que el docente tiene, ¿ok? Por eso yo digo que no es fácil, porque es un momento en el cual nosotros debemos olvidarnos de nosotros para dedicarnos a ellos, para que ellos puedan sentir ese amor y esa tranquilidad que necesitan. Recuerden que a veces no sabemos los problemas que los estudiantes tienen en sus hogares y a veces su refugio y su tranquilidad está dentro del aula de clase con sus compañeros y sus docentes. Entonces tenemos que tener esa capacidad para afrontar
cualquier tipo de situación que se nos presente, tanto emocional, tanto pedagógico, tanto problemas de conductas. A veces nos encontramos con diferentes situaciones en las aulas, ¿ok? De conductas, de emociones, problemas de aprendizaje, muchas cosas nos podemos encontrar y pues si ustedes están ejerciendo y están en las aulas me van a dar la razón, porque de esta realidad no nos escapamos, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en otro país. A veces hay familias muy disfuncionales y eso es algo que afecta mucho a los niños hoy en día y todos estos problemas los están arrastrando y los llevan a las aulas de clase y eso hace que el niño no tenga un rendimiento escolar excelente. Y pues nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que es dentro del aula, es de ser parte fundamental y apoyo para ese estudiante, para que pueda seguir adelante y cumplir con nuestra función, que es que el estudiante quiera el aprendizaje necesario y lo que él necesita dentro de la edad que se encuentra, dentro de la etapa que se encuentra. Entonces, pues gracias Ingrid, Carmen, Milagro, por acá que participaron. También tengo a Mar Mardelles, también está Sandra, Aurora, Diego. ¿Alguno quiere compartir otra cosa? Señor, también quiero nuevamente tocar el tema de los niños que tienen, mire que hoy día los docentes nos hemos vuelto, mejor dicho, como digo, un jolly en el aula de clases, porque con el cuento de los plan individual de ajuste razonable, los PIAR, acá en Colombia, nosotros los maestros no solamente tenemos que diseñar una sola clase, o Claro. sino esos niños que vienen con diagnósticos caracterizados con diagnósticos clínicos, por ejemplo, que vienen diagnosticados con problemas cognitivos, psicológicos, psicopedagógicos, e incluso con problemas emocionales. Ujú. Entonces los docentes nos hemos vuelto, mejor dicho, un de todito, como digo yo. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos que tener en cuenta que no diseñamos un solo plan de clase o una sola actividad, una sola estrategia, o sino que tenemos que diseñar diferente. Por ejemplo, en mi caso acá en un salón, en un sexto 2, yo manejo lo que es el área de castellano en Ujú. el bachillerato. Entonces tengo unos niños en sexto 2, me vinieron 3 niños caracterizados con diferentes problemas, Ujú. con diferentes diagnósticos clínicos. Y ya ahí me doy cuenta que me ha tocado trabajar prácticamente el doble, no, el triple, porque tengo que manejar esos niños de diferentes formas. Ujú. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, que ya hoy día el maestro no solamente va a la clase con un solo tema, una sola motivación, una sola dinámica, no solamente creativo, o sino que nos hemos convertido en un de todito. Y no sé si allá en Venezuela también se presenta ya ese problema de inclusión donde los niños van caracterizados clínicamente con diferentes diagnósticos y los incluyen en nuestra aula de clase. Sí, así es, Carmen. Y bueno, usted está en bachillerato, también es una etapa fuerte. Es donde entra en la etapa de adolescencia y a veces es como más complicado manejar a los estudiantes de bachillerato que a los de primaria. Y sí. El trabajo es duro y es forzoso porque es como usted dice, ya no nos toca planificar una, sino que nos toca hacer dos y hasta tres, porque los estudiantes que vienen con alguna condición no podemos establecer las mismas actividades que los demás, porque ellos vienen con una condición que no les permite adquirir ese aprendizaje de forma rápida, de forma inmediata, como la otra parte del grupo. Entonces, pues tenemos que hacer diferentes actividades, alguna otra planificación para poder pues, abordar estos temas. Y en este caso, pues acá en Venezuela, este tipo de casos, los docentes no podemos abordarlo solo.
¿ok? Nosotros siempre tenemos que tener a alguien que nos ayude con este tipo de casos porque recuerden que no estamos solos en un aula, tenemos un grupo y tenemos otro grupo. En este caso serían los grupos de los niños que están en perfectas condiciones y tenemos un grupo de estudiantes donde tienen alguna dificultad o alguna condición. Entonces tenemos que tener dentro del aula un docente especialista que nos ayude a tratar estos casos en específico. No sé si allá pues es igual, pero pues siempre debe existir un docente especialista que los ayude a manejar este tipo de casos y trabajar en conjunto, tanto el docente de aula como el docente especialista en el área, ya sea en la parte cognitiva, un docente en la parte de psicopedagogía, para que pueda abordar todos estos temas y en conjunto trabajar, ¿ok? Bueno, con relación a lo que dice Carmen, y me parece espectacular que allá en Venezuela pues utilicen una persona que es lo que nosotros llamamos aquí en Colombia una sombra, que es la persona que está allí para apoyarte dentro del salón de clases, pero Sí. acá en Colombia muy particularmente ese caso no se da. Si nos damos a las instituciones públicas, no tenemos a esa persona ahí, porque Ujú. muchas veces no tenemos pues ni a un psicólogo ni a un trabajador social que nos pueda como herramienta ayudar en ese proceso. Y si nos vamos a las instituciones privadas, pues ahí muy particular, pues el padre de familia sí está pendiente de tener a esa persona externa que lo ayude en el proceso. Si está netamente diagnosticado dentro de la dificultad que está presentando. Esos son casos muy particulares que vemos aquí en Colombia y a los cuales tenemos que desarrollarle lo que es el PIAR, que alguna de las compañeras lo dijo, y el DUO, el Diseño Universal de Aprendizaje, que es como si fuera la planificación de nosotros como docentes que lo vamos a llevar al campo educativo, pero que generalmente, como dijo Carmen, nos toca volvernos un torero porque también nos toca planificar actividades particulares para ellos, porque realmente es esto la dificultad o por así llamarlo, que presenta el estudiante en estos momentos nos conlleva a desarrollarle otro tipo de actividad a este estudiante para que también pueda alcanzar los objetivos que tenemos planeados, al igual que los demás estudiantes. Y lo que nos conlleva eso, tú lo dijiste desde el principio, es toda la comunidad educativa que tiene que participar de este proceso en el diseño universal de aprendizaje y en el PIAR, porque si no, pues ¿dónde vamos? No solo Claro. docente es el que está involucrado en este proceso. Vea, está involucrado desde el celador hasta el de servicio general porque tiene que saber el proceso que lleva el estudiante y a lo que nosotros también tenemos que alcanzar y lo que ellos también tienen que aportarle a este estudiante. Pero es muy difícil, es muy importante que ustedes allá lo tengan. Nosotros aquí muy difícilmente en las instituciones públicas contamos con esa sombra o esa persona y eso también depende del número de estudiantes que cada institución pues maneje para poder tener de pronto la psicóloga allí o la trabajadora social que nos pueda a nosotros ayudar en este proceso. Muchas gracias. Sí, así es, Ingrid. Pues sí, es bastante difícil y como se lo comentaba, no es un trabajo de uno, no es un trabajo de una sola persona que es el docente de aula, es un trabajo de todos. ¿Por qué? Porque pues el niño convive y comparte con todos los que el personal que trabaja y elabora en la institución. Y pues sí, es una ventaja que nosotros acá pues tenemos, no pasa en todas las instituciones educativas, incluso en los institutos privados también pues se ven ese tipo de apoyo, pero muchas veces pues es parte del representante, del papá, de los padres, pues que le colocan allí también a sus hijos ese apoyo, porque pues es una situación real, es una sola docente para una cantidad de estudiantes que pues como hace o cómo, o sea, el tiempo es algo valioso que pasa de manera increíble y cómo el docente puede dividirse tanto con los estudiantes que de pronto no tienen ninguna condición, como el que necesita más tiempo y más dedicación. Entonces, por eso el apoyo de un especialista dentro del aula de clase es importante y fundamental. También pasa que se reciben a los niños con diferentes condiciones en las primeras etapas de aprendizaje, en las primeras etapas educativas y hasta
hasta una edad o hasta cierta etapa vamos evaluando al niño. Si vemos que el niño pues no avanza, si el niño no se adapta al contexto o al espacio educativo, pues el niño ya pasa a un instituto especial dedicado solamente para ello, ¿ok? Pero mientras el niño tenga alguna condición o algún problema que se pueda trabajar y se pueda abordar de manera normal con los demás niños e ingresar a una institución educativa normal con los demás compañeros, no hay ningún problema. Pero eso pues se estudia desde que el niño inicia su etapa escolar para tener un seguimiento, ¿sí? Porque el tema de los problemas de aprendizaje, el tema de los niños con condición especial es bastante difícil y complicado. ¿Por qué? Porque son niños que necesitan tiempo, son niños que necesitan dedicación solamente para ellos, ¿sí? Son niños que hay que invitarlos a relacionarse con los demás, que tengan contacto con los demás, pero al momento de abordar la parte pedagógica, en el momento, en el aspecto cognitivo, es algo que necesita más dedicación, ¿sí? Que el docente se dedique y que tenga estrategias especiales y dinámicas para él, porque pues su proceso es diferente, su proceso es un poco más lento y pues que necesita de dedicación, ¿sí? Entonces, pues los tengo que dejar porque ya se me terminó el tiempo. De verdad estoy agradecida porque ustedes hayan participado y que hayan ingresado en la mañana de hoy, pues invitarlo al próximo encuentro y a realizar las actividades en la plataforma. Ya está la primera actividad. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, que no entiendan para hacer la actividad, pues me pueden contactar por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, ¿sí?